Mi nombre es Leoncio, ingeniero Leoncio Salinas Romero. Llevo más de 25 años por un despido injustificado que sufrí el 20 de febrero de 1998 en Pemex sede Salina Cruz. Me despidieron injustamente porque no me presté a actos de corrupción que tenía mi jefe inmediato superior y se confabularon contra mí haciendo una investigación administrativa fraudulenta. Yo ya tenía más de 20 años de antigüedad y solamente así me pudieron correr fraudulentamente. Ahora, si es un asunto de justicia, claro. Leoncio. Nada humano nos es ajeno. Yo soy de Salina Cruz, Oaxaca. Mi padre se llamó Julián Salinas Salinas. Él era oriundo de la ciudad de Tehuantepec, Oaxaca. Y mi madre, Manuela Romero Ramírez de Salinas, nació en Salina Cruz. Nosotros estábamos asentados aquí en Salina Cruz, Oaxaca, en el barrio de San Francisco de Asís, el barrio más bonito del puerto. Mi padre fue carpintero ebanista y hacía muebles, trabajos propios de un ebanista. Mi madre era ama de casa y se dedicaba al comercio de abarrotes. Tenía un puesto en el centro del mercado principal de aquí de Salina Cruz. Después de su jornada laboral, mi madre se dedicaba al hogar. Era ama de casa y se dedicaba al comercio de abarrotes. Tenía un puesto en el centro del mercado principal de aquí de Salina Cruz. Mi hermano mayor, que se llamó Francisco Salinas, falleció a la corta edad de 32 años porque padeció de diabetes. De ahí quedamos 4 hermanos, compuestos por una mujer, mi hermana y mis 2 hermanos, que aún vivimos. Mi padre, Julián Salinas, falleció cuando yo tenía apenas 13 años. Mi madre, Manuela Romero, falleció cuando yo tenía 16 años. Pues sucede de que llegó un momento que cuando terminé la secundaria, mi mamá me dijo, hijo, fíjate que no te vas a poder ir a estudiar como tus hermanos lo hicieron fuera de acá. Está bien, mamacita, le dije, no hay problema. Y entonces estudié aquí en Salina Cruz 1 año y en el transcurso de las vacaciones, una prima hermana junto con su esposo,
llegaron a la casa a decirle a mi mamá que si ella quería y si yo también quería, me podían llevar con ellos a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, porque ahí trabajaba mi cuñado y yo acepté. Y gracias a ellos me fui a estudiar a la UAC, a la Universidad Autónoma de Guerrero. Posteriormente no pude continuar porque a mi cuñado le ofrecieron una beca en la NUYES para estudiar su maestría. Y yo no quise quedarme solo en Chilpancingo y fue por eso que me fui a la Ciudad de México. Allí estaba trabajando mi hermano Francisco, que aún vivía. Y empecé nuevamente a estudiar el primer año otra vez de preparatoria. Y para ello entré en la Vocacional 3 en el casco de Santo Tomás de la Ciudad de México, institución adscrita al Instituto Politécnico Nacional. Siento yo que hablar de los orígenes de uno, de tu núcleo familiar, es hablar en función de recuerdos muy profundos. Es que le toquen a uno una fibra muy sensible del ser de uno. Porque siento que de ahí es donde empieza la forja del individuo. Ahí fue como yo me forjé. Yo pienso que a estas alturas de mi edad, pensando en todo lo que ha pasado, del por qué soy así, de que lucho por lo que quiero, porque siento que así debe ser, como debe de ser. Principalmente del ejemplo de mi madre. Mi madre era una mujer muy amorosa, muy sensible a las necesidades de los demás. Sus amistades, muchas de ellas tenían carencias y acudían a ella por un favor ante una X circunstancia. Y lo que yo recuerdo es de cómo en la casa siempre tuvimos a personas alojadas. Ahorita Salina Cruz es muy grande, tiene muchas colonias aledañas, entonces la población ronda casi los 300,000 habitantes. En ese entonces, recuerdos muy bonitos para mí, venían unos pobladores de la comunidad de San Mateo del Mar, a los cuales les llamamos nosotros tradicionalmente mareños. Son de la región Guave, como le llamamos aquí, a San Mateo del Mar. Bueno, pues muchos de esos vecinos llegaban a vender sus productos, nopales, huevos de gallina, pescados secos. Al terminar su jornada de vendimia en el mercado, así muchos, cerca de 10 personas, llegaban a la casa y se acostaban ahí en la sala, que era considerablemente grande. Ahí los alojaba, les daba posada a mi mamá por esa noche. Muchos les repetían, sin que ella se los pidiera, pues les ofrendaban a mi madre huevos de gallina y cositas así. Con eso agradecían ese favor que mi madre les hacía. Todo eso nosotros lo vivimos, ese amor profundo hacia los demás. Eso para mí es amor, amor por sí mismo y amor hacia los demás. Mi bisabuelo era agricultor, poseía un rancho y tierras en la comunidad de Boca del Río, agencia municipal de Salina Cruz. Él es fundador de la población de Boca del Río. Incluso la población de Boca del Río tiene una calle que lleva su nombre. Él es primo hermano de Juanacata Romero, oriunda de la ciudad de Tehuantepec, Oaxaca.
muy conocida nuestra pariente doña Juana C. Romero, altruista y benefactora de Tehuantepec. Nosotros nos sentimos orgullosos, muy orgullosos de él, porque nacimos y vivimos en ese origen que estoy comentando, en una casa que él construyó. Es una casa de tejabanas y queremos mucho esa casa porque es nuestro origen. Es la imagen que plasmé en la primera carta que envié al director de Petróleos Mexicanos, entonces el señor Emilio Lozoya Austin, la primera carta que envié pidiendo que vieran mi asunto, que analizaran mi asunto, mi caso de despido injustificado. Y entonces, eso creo yo, es la herencia que se le transmitió a mi mamá, es la herencia que mi madre nos transmitió a nosotros. Todos nosotros los hermanos somos gentes de bien, muy respetada en Salina Cruz, en particular en el barrio de San Francisco de Asís. El orgullo que sentimos por eso es muy grande. Mi infancia tiene mucho que ver de lo que mamé de mi abuelo, de la herencia de mi abuelo, de cómo recuerdo yo cuando era niño, cómo esa casa que él construyó, al interior de la misma está grabada las fechas. Me imaginaba yo muchas cosas a mi corta infancia. Todo eso hizo que en ese ambiente familiar con mis hermanos, nuestra vida, sí, fue espléndidamente muy feliz. Rodeado yo de mi papá, viéndolo trabajar en su mesa de carpintero. En una ocasión recuerdo muy bien, a mí me gusta mucho dibujar, o me gustaba mucho dibujar y no soy tan malo para eso. Él como carpintero una vez me encargó: oye, Leoncio, dibújame esta figura de la cabeza de un caballo, hijo, porque voy a hacer un trabajo para un niño, con la cabeza de caballo y el palo de escoba, un juguete para niños. Sí, papá, le dije, ¿cómo no? Y él me decía, de broma, Diego Rivera. No lo olvido ese detalle. Diego Rivera me decía por esas simplezas que yo le hacía. Era una gran felicidad para nosotros, para mí, cuando mi hermano llegaba de vacaciones, porque su maletín azul, de color azul, recuerdo bien, traía algunos regalos para nosotros, y yo recuerdo muy bien que decía, la mecha, chico, esto huele a México, y en particular siento que era algo especial. Era muy vago y entonces me gustaba mucho ir al mar. Casi a diario iba al mar, al malecón de Salina Cruz. Muy bonito malecón entonces. Y solito me iba a bañar con algunos otros amigos que me encontraba por ahí, pero casi a diario iba al mar. Nadaba, me tiraba de clavados, me iba nadando a los barcos pesqueros donde nos regalaban chocomil o algún panecillo, y ya terminábamos eso y otra vez otro clavado y nos regresábamos al malecón para vestirnos y felices regresar a la casa. Yo solo me iba a los cerros a cortar las frutas silvestres, como nigua, anona, maluco, nanchis, abundante. Llevaba mi bolsa y ahí en el camino me encontraba pozas, también igual llenas de agua. Y ahí me bañaba. Una anécdota que no se me olvida. Mi madre era una persona muy dadivosa, muy buena. Y en el espacio del puesto, en el puesto que tenía en el mercado, prestaba un pequeño espacio a una comerciante de oro que venía de la ciudad de Tehuantepec, doña María. Era una persona ya grande. Le ofrecía cada domingo ese espacio. Traía su vitrina, la cual llenaba la doña Mari con alhajas, con cadenas de oro, anillo y todo eso, prendas de oro. Entonces ahí vendía a la señora y no le cobraba a mi mamá para nada.
pero trabaron una gran amistad. La señora tenía a su esposo que se llamaba Leoncio. Por ese detalle, por ese simple detalle, la señora llegó a tenerme un gran afecto, un gran cariño, de tal suerte que en un domingo sorpresivamente mi mamá me regaló una cadena de oro con su medallita y todo. Mira, es un regalo para ti de doña Mari, nada más porque te llamas Leoncio, como su marido. Pues sucede que en una ocasión esa cadena no me la quité y me bañé en una poza y en tanto movimiento, ajetreo en la poza, se me resbaló la cadena y la perdí. Ahí acabó ese gran regalo, pero la anécdota, el recuerdo de ese detalle tan lleno de bondad mutua, queda aquí en mi corazón. Mi cuñado era una persona, era un profesionista, era un hombre de letras. Él era el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Era una persona de la absoluta confianza del entonces rector de esa universidad, el doctor Jaime Castrejón Díez, oriundo de Tasco, Guerrero. En un día que se trasladaba de allá de su ciudad de Tasco a Chilpancingo hacia la rectoría, fue secuestrado por el grupo de Genaro Vázquez Rojas. Esta es una anécdota que no se me olvida y que también marcó mi vida por cómo tuvo gran trascendencia ese episodio en la vida histórica del país. Esa época del luchador social Genaro Vázquez Rojas. Esa infancia que yo tuve es lo que me forjó. Es así como soy, gracias a esa herencia genética de mis bisabuelos, Andrés Romero Canseco, de mi madre, de mis hermanos, que todos son también muy buenas gentes, gentes de bien, a los cuales amo mucho. El último año que yo trabajé en Pemex fue en 1997 y en 6 meses, entre la mitad del año de 1997 y antes del final del mismo, mi casa en obra negra así quedó. No solo te dañan en lo familiar, te dañan en todo y en lo material, más las cosas se van deteriorando a través del tiempo porque no hay manera de mantenerlas como deben estar vivas también siempre. Toda esa historia que conté de mi origen acabaron con todo eso, con todos mis sueños, con todas mis esperanzas, destruyeron todo lo que era mi formación, que gracias aún la esencia la conservo. Y gracias a esa esencia es que sigo sobreviviendo. Por eso sigo luchando. Por todo ese pasado que he relatado, fue que yo pensé que no era justo que me hicieran lo que me hicieran porque dañaban todo eso atrás. Y por eso fue que hice la primera huelga de hambre para llamar a la conciencia de esos servidores públicos de Pemex, y en función de esa conciencia positiva revirtieran el daño que me estaban provocando de inmediato. Yo tenía 43 años de edad y 22 años de antigüedad en Pemex. Toda una vida formada, establecida, promisoria. Y me prometieron reinstalarme a los 20 días producto de una movilización social que me apoyó. Y también me apoyó el gobierno del estado de Oaxaca. Y al final no la cumplieron. Por eso fue que hice una segunda huelga de hambre. Fue una huelga de hambre que terminé acá en la ciudad de Oaxaca, exigiendo que se cumpliera la palabra de honor del primer ofrecimiento en la primera huelga de hambre. Pero tampoco. Lo único que resultó eso, una gran humillación que ejercieron contra mi vida, contra mi persona y contra mi circunstancia. Y por eso siempre digo,
que lucho y seguiré luchando mientras Dios me lo permita, porque yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo mi circunstancia, tampoco me salvo yo. Sigo luchando por lo que aún me resta de vida. Quiero seguir disfrutando de la vida, de lo poco que me queda, porque desgraciadamente me robaron y me siguen robando la sangre que aún tenía por compartir. Hacia las venas de mi familia, hacia las venas de mis hijos, hacia las venas de mi profesión que me truncaron, cruel e inhumanamente, y hacia las venas de la sociedad a la cual me debo. Me robaron y me siguen robando esa sangre que todavía tengo por compartir. Trabajé en Pemex del año 1976 al año 1998. 22 años aproximadamente. Sobre los problemas que tuve en mi trabajo en Pemex antes de que me despidieran, era que mi jefe inmediato, el superintendente general de la terminal de distribución de gas LP, en Salina Cruz, Oaxaca, llamado ingeniero Sergio Federico Ruiz Ríos. El problema surgió a partir de que este servidor público de Pemex, su desempeño en la terminal era a partir de conductas corruptas. Tenía malos manejos y pretendió hacerme participar en esas corruptelas a los cuales yo me negué de participar en esos actos corruptos. En consecuencia, durante 3 años me marginó, no me daba mi lugar como jefe de operaciones, me hostigó, propició 2 movilizaciones. Me movilizaron a la ciudad de Poza Rica, Veracruz, donde sí me dieron mi lugar el superintendente de allá. De inmediato que llegué a Poza Rica me dieron mi puesto como debería ser. Y después el ingeniero Sergio Ruiz Ríos propició mi traslado y movilización a la ciudad de Puebla. Y eran cuestiones de hostigamiento para no tenerme ahí en Salina Cruz. Y a partir de todas esas anomalías en contra mía de hostigamiento, no cesó de hostigarme hasta que propició, confabulado con las autoridades de la alta jerarquía en Pemex, que le apoyaron en sus pretensiones de propiciar mi despido y hasta que lo logró. Eso fue lo que hizo este señor en mi contra. Propició mi despido y lo apoyaron las altas jerarquías de Petróleos Mexicanos. Los que me despidieron fueron en el área correspondiente de relaciones laborales de la terminal marítima de Salina Cruz, del cual dependíamos en el aspecto administrativo. Me propiciaron una investigación administrativa del todo fraudulenta. Me sometieron a una investigación, entre comillas, pseudo-investigación, durante casi 10 días, donde les demostré toda mi verdad y todo lo que este señor hacía en mi contra, y sin embargo al que despidieron fue a mí y no a él, al ingeniero Sergio Federico Ruiz Ríos. Metí mi demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje número 32, con sede en la ciudad capital de nuestro estado, Oaxaca.
Gané en primera instancia la demanda, pero ellos se ampararon, el procedimiento iba bien y me aplicaron un recurso, entre comillas, legal que existe, el artificio que se llama insubordinación al arbitraje. Es decir, que así yo ganara mi demanda laboral en contra de Petróleos Mexicanos, por ese recurso de insubordinación al arbitraje, significaba que, aunque ganara, no me iban a reinstalar. Y así fue como acabaron conmigo en ese periodo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y a partir de ahí fue que empezó mi lucha laboral, mi lucha por recuperar mi patrimonio. He luchado mucho, he mandado 20 cartas al director general de Pemex y nada me han resuelto, siempre con lo mismo. Le he girado 2 cartas. A partir de la negativa empecé a escribir al presidente 10 cartas. La primera ocasión lo abordé en el 2019 en una gira de gratitud que estaba haciendo por allá. Me atendió directamente el señor presidente y le dio instrucciones. Aquí tengo las pruebas, video grabado, de cómo ordenó a Rocío Nale que me atendiera. ¡Señor presidente! Te va a buscar. ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Hola! Te va a buscar Rocío Nale, apunta ahí. ¡Señor presidente, salúdenos! ¡Una señora embarazada! ¡Deja! ¡Toca su mano, toca su mano! A ver. Tres veces vine aquí con Rocío Nale, 3 cartas le hice y nunca me recibió. También hablé con mi padre Solalinde, también me atendió, aquí está, el 20 de enero del año pasado. En esa entrevista que tuve con él me dijo lo siguiente. Estimado Leoncio, ya leí todo y de verdad que es una injusticia, y lo peor de todo es que es mucha de la gente corrupta de Pemex, de Álvarez Jiménez, todavía siguen ahí. Por eso no se resuelven casos como el suyo. Por mi parte, ya le estoy mandando a la secretaria Nale esta documentación para reforzar la estrategia. Que tenga buen día. Eso fue muy valioso para mí, que el padre Solalinde dio todo y determinó eso. Entonces yo seguí esperando al presidente otra vez y otra vez y otra vez y nada, hasta que en una segunda ocasión me volvió a ver. Con mucho gusto, señor presidente. Nuevamente, Señor presidente, le dejamos que se un acuerda sobre que con la señorita Angélica. nos han detenido unos funcionarios que habían delinquido y fueron sancionados por la sanción pública. Y ahorita siguen jubilados, pero aparte nosotros somos parte de un grupo de ingenieros que fuimos hace 25 años, no sé si se acuerdan de mí, Sí. yo no sé por qué, de que tengo de quiero hacer una denuncia por los documentos, pero quisiera que por favor me permitiera escuchar. Pero ahorita ya. ¿Puede ser mañana? Mañana, sí, aquí. Ok. La salida me entrega todo. Sí. Le da instrucciones claras y precisas a su ayudante especial. Me atiende un gran tiempo el señor presidente. O sea, me conoce perfectamente y cuando yo lo veo le digo, presidente, soy Leoncio. Y luego se acerca a mí. Señor presidente, soy Leoncio.
Presidente, estoy en riesgo. Nada más decirle algo, estoy en riesgo de perder la vida ¿se acuerda la vez que me dio la instrucción a la ingeniera regional? No me llamó y 3 cartas. ¿A dónde estás? Dame algo. Aquí le doy todo esto. Me atendió en su tiempo el padre obispo Arturo Núñez Reyes. Ahí nada más, por mí. Sí. Primera huelga de Ya. Y el padre Solalinde estuvo, mire, me acompañó. Esto es para los que ya van 2 veces que se arreglan. Ok. Y que lo busquen. Sí. Mire aquí, lo vi el 20 de enero. Mire lo que que va a buscar, mire lo que me escribió el estimado Leoncio. Ya le todo esta documentación para reportar la estrategia que tengo. Presidente, vamos con el señor corredor. Gracias por volver a ver Y de ese resultado, nada. Dan instrucciones, nada. Y esto ya es el 1 de octubre del año pasado, en el cual me atiende, algo de verdad muy valioso para mí. Dio la instrucción de que me llevaran a refinería porque es algo muy vigilado. Y su asistente, la señorita Jimena, por orden de él, inicia a guiarme para poder entrevistarme con el director de Pemex. Y ya cuando cumplió el cometido ella de guiarme, me dice, bien, ya lo atendió el ingeniero, ¿cierto? Le dije, señorita, ya me atendió a las 12:15 el señor director de Pemex, ingeniero Octavio López. Le di mis datos y me dijo que tuviera seguridad que iba a atender mi asunto por la orden que le dio el señor presidente AMLO, y le dio el papel de mis datos a una persona para que llegando a México lo viera con Marcos Herrerías. De inmediato me hablaron. El lunes me atendió el señor Alberto Pérez, nada más me dijo que era de parte de Herrerías, a la que le iba a atender por orden del señor director. Y así se pasó una semana y nada. Repito lo importante, ¿no? De que el señor presidente ya me conoce, me dio la orden directa, ya no esperó a que yo le contara nada, sino que por el precedente que tenía de las 3 entrevistas antes con él, cercanas así como estaban, ya tiene conocimiento, porque desde el primer encuentro en que yo lo veo a él le narro que era uno de los 25 ingenieros que habían sido despedidos hace más de 20 años en ese entonces. El problema de mi hijo es que cuando, como dice el presidente, se destruyó familia y todas las consecuencias, pero detrás de eso se desintegraron familias, yo 2 desintegraciones familiares, una de 15 y otra de 12. Entonces en la segunda me quedó mi hijo me dijo, papá, yo sé que te quiero más a ti que a mi mamá y quiero quedarme contigo. Tenía 9 años, no tenemos recursos, entonces yo con mucho amor lo atendí y he cuidado de él y le he dado estudio. Yo hice todas las cartas para que me ayudaran y nunca, entonces me endrogué. Esta es una entrevista que me hizo en el 19 Sandy Aguilera. Desde Palacio Nacional. A ver, platíquenos un poquito. Sí, Platíquenos un poquito acerca de lo que viene denunciado, de lo que necesita. Soy el ingeniero Leoncio, como le dije, vengo de Salina Cruz, Oaxaca, y represento al grupo de más o menos 20 ingenieros que fuimos despedidos hace
21 años de Petróleos Mexicanos, un despido totalmente injusto y cruel, y de alguna manera ya nos entrevistamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Recientemente fue a Juchitán y nos concedió una entrevista en la cual le denunciamos las irregularidades que existen todavía en Pemex. Una entrevista con Nancy Flores, he hecho muchas cosas. Yo lo que le pido al señor presidente es de que el pueblo, cuando votamos por usted, le dimos todo el poder y su palabra es la palabra de mayor honor de la República. Tiene un gran valor su palabra. Yo, señor presidente, con toda convicción quiero hacer valer su palabra a partir de la orden que dio al director de Pemex y que no se ha cumplido, señor presidente. Yo le suplico humilde y respetuosamente que haya ya una contundencia para resolver mi caso, porque hay una especie de burla, si se quiere, porque el día que usted dio la orden 1 de octubre, el día 7 me mandaron un oficio que tenía en razón de un oficio que metí a presidencia en agosto de ese año. O sea que, ¿qué pasaba? Y ahora me acaban de mandar 6 meses después otro oficio sin razón que no se puede en mi caso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señor presidente? Si usted ya dio la orden de que se resuelva mi caso, le suplico humilde y respetuosamente me ayude a que se resuelva mi caso, pero de manera contundente. Y eso es lo que no he podido, y dada mi situación extrema de riesgo de que yo pierda la vida y en riesgo de que mi hijo le pase algo, es que he visto la necesidad de venir y pedir ayuda para que mi voz se la hagan llegar a usted a través de los respetables medios de comunicación. Señor presidente, le traigo también el caso de un ex trabajador de Pemex que fue despedido injustamente. Incluso este caso, ahorita que se lo mencioné, ya le va a traer, lo va a recordar muy bien. Es de un ex trabajador despedido injustamente hace ya 25 años y que sigue hasta el día de hoy luchando para que se le escuche y se haga justicia. Se trata del señor Leoncio Salinas, quien por lo menos en ya 4 ocasiones ha podido acercarse a usted para exponerle su caso. La tercera ocasión ocurrió el sábado 1 de octubre del 2022 en una de sus giras por Salina Cruz, Oaxaca. Este ejemplo que le voy a dar es lo que ha sucedido durante las 4 ocasiones que usted ha dado una instrucción al señor Leoncio para que se dirija a ciertos funcionarios, y esto que le voy a describir es lo que le ha pasado en las 4 ocasiones. Ahí el señor Leoncio pudo platicar con usted y exponerle su situación. Después de escucharlo con atención, dio la instrucción a un asistente de nombre Jimena. Posteriormente guía y acompaña hasta el ingeniero Octavio Oropesa y se compromete en atender este caso y encontrar una solución favorable para el señor Leoncio. Entonces instruyó a un asistente para que le entregara los datos a un señor que se llama Marcos Herrerías. El lunes 3 de octubre, vía telefónica, el señor Alberto Pérez se comunica con el señor Leoncio y le manifiesta que por conducto del señor Marcos Herrerías, él atendría todo lo relacionado a su caso. Le comento la posibilidad de reinstalarlo y más adelante incluso la posibilidad, si él lo deseaba, de poderse jubilar. Quedó en comunicarse en los próximos días de esa semana que le tendrían una respuesta seguramente favorable. El 7 de octubre, el señor Leoncio recibe un oficio de Pemex en donde anteriores actuaciones y en diferentes sexenios le negaban nuevamente la solución favorable a su caso. El 9 de marzo del presente año le vuelve a enviar el mismo oficio negativo a resolver su caso, incluyendo en el mismo el agravante sesgo de falta de humanismo, al mencionarle y reiterarle irracionalmente, hasta de manera secuencial, todos los oficios que como en serie
le han enviado antes que son lo mismo respecto a esa su falsa negativa. Apenas el pasado 28 de mayo, nuevamente el señor Leoncio tuvo la oportunidad de acercarse a usted en su visita por Salina Cruz, Oaxaca. Ahí le hizo saber que desde hace más de 7 meses que usted le pidió al ingeniero Octavio Romero Oropeza atender este caso y hasta ahora el señor Leoncio sigue esperando una solución favorable. Usted llamó al gobernador Salomón Jara y le preguntó que si podía ayudar en el caso del señor Leoncio. El gobernador respondió que sí y usted dijo que iba a estar al pendiente de este caso. Lo citaron el lunes pasado a las 5 de la mañana en Palacio de Gobierno de Oaxaca, lo atendieron y escucharon los asistentes del gobernador, pero al final le comentaron que ese asunto no le competía al gobernador. Señor presidente, es claro y notorio el deterioro del señor Leoncio Salinas por exigir y luchar porque se le haga justicia en cuanto a todos los daños y perjuicios que han causado a él y a su familia. Por ejemplo, su hijo, a raíz de este despido, ya ha sufrido, pues ha intentado quitarse 2 veces la vida, está llevando también un tratamiento psicológico para poder salir adelante. Todo esto implica también gastos extras para el señor Leoncio. Él ha estado ya endeudado por miles de pesos en el banco tratando de salir adelante. Es importante también saber que fue boletinado en Pemex para que no fuera contratado en ninguna empresa. Entonces el señor ha tenido que buscar otras maneras para tener recursos desde hace 25 años, que en febrero de este año los cumplió. Entonces él ha buscado, desde que inició este gobierno, él encontró por lo menos esta luz, este aliento de decir, encontrar la posibilidad de que en su gobierno fuera primero escuchado y segundo revisado todo con detenimiento, porque hay muchas cosas, supuestas pruebas que le fincaron, que le plantaron y que no hay manera de comprobarlas y él tiene todo muy bien documentado. Hizo 2 huelgas de hambre, el obispo también ahí de la comunidad lo apoyó, hizo en su momento un comunicado llamando al gobierno de ese momento para que se atendiera, pudo hablar con el sacerdote Solalinde para que también lo apoyara. Solalinde también trató de intervenir con la secretaria de Energía, Rocío Nale. Rocío Nale nunca pudo, usted de hecho le había pedido a un asistente que lo contactara a Leoncio con Rocío Nale. Rocío Nale nunca lo recibió ni lo atendió. Es decir, son pues por lo menos tres funcionarios que usted ha pedido que pudieran recibirlo, que lo atiendan y pues, si acaso lo han escuchado, pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, no ha recibido ni siquiera la atención y que revisen los papeles para que se den cuenta que es una injusticia. Es por eso que traemos esta denuncia para ver si usted puede intervenir, presidente. Sí, vamos a pedirle a Octavio Romero que atienda este caso y que buscando hacer justicia trate de resolverlo. Sin embargo, si no le asiste la razón a Leoncio, lo que hay que hacer es explicarle, argumentarle por qué no. Y ya que se defina este asunto, que se busque hacer justicia, pero si no hay razón y se caería en una violación legal por hacer una excepción, pues no, pero que se le explique, que se le atienda y sea pronto. O sea, lo va a atender en una semana a más tardar el director de Pemex y ya para entonces el director de Pemex va a tener todos los elementos y va a escuchar también a Leoncio y que lleve sus documentos y una vez que se entrevisten y lo escuche, que a los 3 días a más tardar le dé una respuesta, en un sentido o en otro. Y Leoncio y todos los ciudadanos debemos saber que
solo somos administradores del dinero del pueblo y que tenemos que cuidar del presupuesto. El presupuesto no es del gobierno, es del pueblo. Entonces, no es dilapidar el dinero del pueblo, hay que cuidarlo. Por eso no aceptamos chantajes de quienes nos hacen movimientos para pararnos las obras del Tren Maya o en el Istmo y que quieren dinero como era antes. Entonces eso ya no se permite. Si es justo, sí, todo lo que sea justo. Si es querer sacar provecho de una situación en donde no hay justicia, no. Y eso no se le permite a nadie. Es como cuando se permitía que no pagaran impuestos las grandes empresas, los corporativos, hablando de no nada más de un obrero arriba, ya no se permite eso, porque imagínense la gran injusticia de que pagan impuestos los obreros, los campesinos, todos los consumidores, pero no las corporaciones. Esto es Leoncio, pero es para todos. Ahora, si es un asunto de justicia, claro, nada humano nos es ajeno. Gracias. Y así, desde ese entonces, desde el 20 de febrero de 1998 hasta el día de hoy, año 2023, continúo luchando, que más que luchas son batallas cruentas en contra de la injusticia que se cometió conmigo hace más de 25 años. Insisten en sacar una solución unilateral que incluso puede ser de que, como lo dice el presidente, que todo lo que está dicho que me emitieron es legal. Sí, les digo, es legal para ustedes, lo que significa en el fondo argucias, son mentiras que le dan un aparente fundamento legal que no tiene soporte, porque el soporte de todo eso que me hicieron fue fraudulento y todo yo lo he demostrado con todos los oficios que tengo en mi poder y que se los he girado en todo momento a ellos de cómo fue fraudulento que lograron esa legalidad con el poder de Pemex, al grado tal que la Junta de Conciliación que firmó la minuta, el acta final, se vendió y hoy está contratado por Pemex. Al año de que firmó eso lo contrataron en Pemex. Y en fin, hay una serie de soportes que tumban esa
de supuesta legalidad o argucia.